Hoy toca hablar de los monopolios. Un monopolio es básicamente un privilegio legal que tiene un agente económico, una persona, sobre algún recurso, un bien, una patente, algún servicio. Y regularmente los monopolios, que es la concentración de la riqueza en una sola mano o en muy pocas manos, regularmente es producto de que existe una licencia, un privilegio o una concesión por parte del Estado. Por eso hay que decirlo también con todas sus letras, que en muchas ocasiones nos encontramos que no existen verdaderamente empresarios integrales. En realidad lo que muchas veces ha habido en México es un traficante de poder. Los monopolios y esa concentración se puede dar en el ámbito económico, se puede también dar en el ámbito político. Y vamos a poner algunos ejemplos de estos dos matices. ¿Por qué toca hoy hablar de los monopolios? Porque precisamente el libertarismo, que es el proyecto que estamos encauzando en nuestro país, se centra muchísimo en la libertad individual, como la máxima expresión de una minoría, el individuo, o la persona, si queremos utilizar el concepto aristotélico atomista de que una persona tiene alma, tiene mente, tiene espíritu, es un ser completo, integrado, y es importante que esta minoría sea el centro de todo lo demás. Porque en muchas ocasiones hablamos de minorías, pero la más pequeña minoría es la persona. Por eso el libertarismo, de alguna manera, queridos amigos, está en contra de cualquier tipo de gigantismo. Claro, hay monopolios naturales que regularmente están compuestos por un grupo de individuos que en ocasiones se juntan, tienen o son dueños de los medios de producción y muchas veces manipulan los precios de un bien. Pero ese tipo de monopolios naturales regularmente los puedes combatir con innovación. Por eso en el proyecto libertario, la innovación para nosotros es la palanca del desarrollo nacional. Convertirnos en un país innovador para que sea nuestra ventaja competitiva en el comercio internacional. No puede existir ventaja competitiva hoy en el siglo XXI si no le entramos duro al tema de la innovación. Por eso es tan importante hablar del tema de los monopolios, porque en nuestro país hablar de monopolios regularmente es hablar de privilegios. No se da igual que un monopolio natural. En realidad la mayoría de los monopolios que hay en México son producto de un privilegio legal que le da el gobierno o el Estado a una persona o a un pequeño grupo de personas. No es posible que estemos todavía discutiendo si podemos tener más bancos con capital nacional, en telecomunicaciones, en la industria incluso energética, en telefonía. O sea, pudieran existir muchísimo más productos o marcas que nos pudieran dar esos servicios, pero no los tenemos porque existen monopolios en las áreas estratégicas de nuestra economía. ¿Qué tenemos entonces? Una economía piramidal, una economía en donde un grupo de personas controla áreas estratégicas y por lo tanto no hay competencia, no hay transparencia. Y eso no es libre mercado. Y eso no ayuda al individuo, no ayuda a la persona. Por eso el proyecto libertario pretende que podamos impulsar a las personas, a los emprendedores, a los jóvenes innovadores del país, a esa generación millennials de la que tanto hablamos, que están hoy al día con la tecnología, para que podamos empujar al país al desarrollo, al progreso y, ¿por qué no?, a convertirnos en una potencia económica donde exista mayor igualdad. En un video pasado hablé
y di un número de las diferencias, por ejemplo, que existen entre México y Estados Unidos. En México, por ejemplo, tener una fundación con todas las categorías, los derechos más amplios que marca la propia ley, es complicado. Hay alrededor de 400 fundaciones en el país que tienen todas las categorías y todos los derechos, todos los privilegios que marca la propia ley hacendaria. En Estados Unidos existe 1.300.000 fundaciones y organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esa diferencia? Imagínense 400 fundaciones en México, 1.300.000 en Estados Unidos. Bueno, porque el Estado mexicano se fortalece gracias precisamente a programas donde el gobierno tiene el monopolio de la generosidad. ¿Sí? Hay un monopolio de la generosidad por parte del Estado. Y entonces todas esas estructuras son lo que mantienen a las organizaciones públicas o a los partidos políticos. Por eso cuando se habla de que un ciudadano independiente quiere participar a la presidencia de México, pues se escucha como un acto temerario, un acto de locura. ¿Por qué? Porque no tienes estructura. Estoy seguro que la mayoría de los candidatos ciudadanos, los he escuchado, a la presidencia de México le dicen, es que es muy difícil llegar porque no tienes estructura. Bueno, porque la estructura es precisamente ese diseño, ¿sí?, que es un producto de un monopolio de la dádiva. Entonces, el filantrocapitalismo es la posibilidad de que un empresario, un emprendedor, una persona pueda dar parte de lo que iría a los impuestos, pero darlo para trabajo social. Hoy, más que nunca, trabajar en la base de la pirámide de las clases más desprotegidas y poder apoyar con nuestros recursos, eso le da la capacidad a una persona por encima del Estado para que pueda ir a atacar los problemas de fondo. Ahí hay un claro monopolio social. Tenemos incluso monopolio en nuestros propios congresos. Desde abril de 1933, en nuestro país han manejado el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 80 familias. Única y exclusivamente 80 familias. Eso es imposible hablar de que podamos tener una competencia real o una representación real. Nuestra democracia se convierte entonces no en una democracia de la representación social, sino una democracia de los partidos políticos. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. No es que los libertarios estemos en contra del modelo de partidos. Un partido político, según la Constitución Política de México, tiene como finalidad fundamental el poder canalizar la participación social. El problema no es el modelo de partidos, el problema es el funcionamiento interno actual en nuestros partidos políticos. Ya todos los partidos tienen designaciones, acuerdos por encuestas, designaciones cupulares. Eso nos habla también de monopolios políticos. Y es que hay que privilegiar la democracia. Los partidos deben de abrir los procesos totalmente a la sociedad para que la sociedad vote abiertamente con su credencial de elector a favor de un candidato. Porque si tenemos al interior de los partidos que existen padrones integrados por las propias cúpulas de los partidos y ellos deciden de manera cupular, pues difícilmente estamos hablando de una representación nacional. ¿Y por qué son importantes los partidos? Porque de alguna manera los partidos permiten identificar rápido a un candidato según sus ideas, según su ideología. Claro, en un país como el nuestro, hablar hoy de eso es prácticamente para muchos algo ridículo. ¿Por qué? Porque los partidos han perdido totalmente su identidad. Hablando en términos ideológicos, en términos de ideas, han perdido su identidad y eso lo hablaremos
en un siguiente video. Como hablaremos también de dos actores fundamentales hoy en el debate, que son los dos proyectos que han estado muy vigentes en los últimos años, que es los proyectos de Carlos Salinas de Gortari, que fue un expresidente, y de Andrés Manuel López Obrador. Dos proyectos, veremos sus diferencias, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Ahorita quería hacer mucho énfasis en los privilegios y en los monopolios, tanto económicos como sociales, como políticos, y esto al final del día es un privilegio legal que tienen unos cuantos en un país donde ya deberíamos de tener una sociedad abierta. Por eso recuerdo mucho a Karl R. Popper, ese gran filósofo de la ciencia, que decía que había que construir una sociedad abierta en donde la persona estuviera en el centro de todo el espectro social.